El norte de México vive una realidad que es un poco distinta a la del sur, no porque haya tantas diferencias entre la gente, sino, por ejemplo, la realidad laboral. En el universo literario del norte están muy presentes tanto la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, una de tantas, como la realidad de las maquilas, esta especie de esclavitud en lo laboral y en lo económico que tiene a muchas personas orbitando a su alrededor por un tiempo indefinido, y esta fue la realidad por más de 30 años de Elpidia García. Ella es una escritora que, gracias a su valentía, una vez que tuvo un pie afuera de ese mundo, se dedicó a retratarlo a través de un blog en el que hablaba no solamente muy bien, en un toque bastante realista, de cómo es la realidad en el mundo de las maquilas, sino también una participación muy importante como lectora y como escritora en general en nuestro país. Elpidia García sin duda es una de las voces más importantes de la literatura en México. La ciudad siempre es un ingrediente importante en la literatura. Es de alguna manera un reflejo de las impresiones del autor y en ocasiones también de sus personajes. Elpidia García, juarense, ha dedicado parte de su literatura a reflejar, no en la novela negra como sus coterráneos, sino otro ingrediente clave de esa ciudad, las maquilas. Después de trabajar muchísimo tiempo en una, obtuvo la beca Alfaro Siqueiros y desde entonces ha ganado premios y publicado en revistas importantes en el ámbito de la literatura. Es miembro del colectivo Zurdo Mendieta, radicado en Juárez desde 2008. Elpidia siempre tuvo la inquietud de escribir. Tuvo el blog Maquilas que Matan, y cuando la vida la alejó de ese ambiente, se dedicó inicialmente a retratarlo. A través de la ficción ha desarrollado varias historias que sin duda son la realidad de un sinnúmero de personas que están en ese ambiente. La búsqueda literaria de Elpidia va de la mano con la reivindicación de la gente que vive oprimida por este sistema económico de la explotación, la falta de oportunidades, la crueldad y la voracidad de una industria que ve a sus empleados como engranes intercambiables, sin derechos ni necesidades, y nunca como personas. La llegada de las maquilas a Ciudad Juárez cambió el paradigma de vida. Las mujeres comenzaron a ganar puestos importantes, a ser sostenes económicos de la familia por encima de los maridos, lo que dio lugar a varios tipos de violencia, social y doméstica, debido a que a los hombres no les pareció que la mujer se volviera dueña de su propio destino al obtener cierta independencia económica. A esto hay que sumarle la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón, que llevó todo tipo de violencia a esa ciudad. Ya no solo la violencia del narco, sino la del Estado, que con su propia corrupción e impunidad convirtió la cotidianidad de Juárez en un infierno. Retratado ya en varias películas, novelas, canciones y todo tipo de arte. Para Elpidia García fue la necesidad de contar esta historia, pero desde el lado humano, no a través de un informe de gobierno en el que solo hay cifras, muchas veces incorrectas, sino que no se ve a las personas que hacen esas historias, que las viven y las mueren. Elpidia García. Hola, estamos con Elpidia García, bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría que nos compartieras tu experiencia con lo literario antes de tú ser una autora publicada, premiada, leída en muchos lugares, porque antes tu tiempo era consumido por completo en el ámbito laboral por las maquilas allá en Ciudad Juárez. Entonces, yo quiero saber si eso de alguna manera más bien contribuyó a silenciar tu sed creativa, o por el contrario, estabas esperando la oportunidad y en tu mente ya te veías como la gran escritora que eres ahora. ¿Qué fue para ti esta experiencia, verla desde ahí, desde adentro de la ventana, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, mi interés por los libros y las lecturas y la literatura viene desde que éramos muy pequeños. Mi madre, a pesar de que era una mujer
madre soltera, porque mi papá se fue muy pronto de casa, nos inculcó, pues, de hecho ella nos enseñó a leer. Entonces ella nos conseguía los libros que podía, nos enseñó mucho el valor de lo que significaba, vamos, una preparación, no tanto una preparación académica, sino el amor por los libros. Desafortunadamente no éramos una familia que tuviera posibilidades de adquirir libros, pero ahí se quedó, ¿no? Porque dicen que todas las enseñanzas se quedan o las atesora uno en la niñez. Y es verdad, yo siento que es así. No solo en el seno familiar con mi mamá y también algunos otros familiares que nos inculcaron ese cariño por los libros, sino también pues mis maestros en la primaria, ¿no? Sobre todo, y en la secundaria, que son los que hacían mucho énfasis en la importancia y en el valor de... O sea, que siempre tuviste claro cuál era el valor de la literatura. Sí. Y estaba dentro de ti de alguna manera como ¿Tú ya sabías que querías ejercer, crear? No, fíjate que no lo tenía claro, por supuesto. Era muy pequeña y no... De niña nunca llegué a desarrollar cuentos o poemas o a escribir, pero sí que cuando tenía como unos 13 años en la secundaria, sí participaba en concursos escolares, si quieres, estaba en un club de lectura de la escuela y allí pues sí que hice mis pininos y llegué a ganar algún concurso, ¿no? O sea, ya había algo ahí. Sí, había algo por ahí. Pero luego, desafortunadamente, a los 15 años, pues la familia tan grande que éramos y yo era de las mayores, pues nos obligó a tener que trabajar para ayudar a mi mamá con los gastos, ¿no? Y bueno, en Juárez lo usual en el horizonte es que hay una sola opción laboral, ¿no? Supongo. Sí, posiblemente la más importante, ¿no? Cuando menos la que está más a mano de todas las personas que quieren empezar a obtener un salario o que necesitan trabajar. Entonces, la maquiladora. Entonces, tenemos en Ciudad Juárez, actualmente, cuando yo empecé a trabajar había muy pocas, apenas comenzaba, pero ahora ya hay unas 300 maquiladoras y unos 288,000 trabajadores directos de la maquiladora, que como ustedes saben, pues se dedican al ensamble de componentes, pues de todo tipo, ¿no? Trabajo en línea, bueno, para sí, dar trabajo un en poquito serie. de contexto, es trabajo en serie, monótono, encerrado en un ambiente laboral en el que no se procura para nada a los trabajadores porque no es lo que le conviene al empleador y por lo tanto es sofocante, supongo yo, además de abusivo, violento. Sí, bueno, hay empresas de todo tipo, ¿no? También hay que decirlo. Pero muchas empresas trabajan bajo condiciones de seguridad deplorables, y algunas otras, no por su interés en el trabajador, sino por estándares internacionales, sobre todo las empresas automotrices, pues esas sí están muy reguladas, no solamente por leyes norteamericanas de seguridad que se llaman OSHA, y entonces sí cuidan mucho esos aspectos, ¿verdad? Para cumplir con esas obligaciones internacionales, porque si no, pues les quitan certificaciones de todo tipo, ¿no? Y aquí tenemos un mojito. Muchas gracias. Se ve fabuloso, ¿eh? Adrián, ¿qué hay en este mojito? Bueno, es un mojito, el ingrediente principal es el amor. Pero bueno, es un mojito clásico, cubano, lleva un poquito de hierbabuena, limón, ron blanco y bueno, prácticamente es todo. Ojalá azúcar, ¿no? Sí, azúcar. Claro, azúcar también, ¿verdad? Sí, no es mojito. Gracias, Adrián. Gracias. Y bueno, no fue una temporada, fueron 30 años en este ambiente. 33. Entonces, sí. Y como decías tú, pues es un ambiente pues muy absorbente. Se trata de producir en esas empresas, ¿sí? Producir determinada cantidad de productos o subensambles por hora. Entonces hay quien está llevando registros de cuántas piezas se producen en cada hora, y si no, pues ahí se te acerca los gerentes, los supervisores, y a ver por qué esto no ha salido y todo eso. Supongo que es un ambiente absolutamente nada propicio para la creatividad. Depende el puesto del trabajador. Yo tuve la suerte de que
Empecé como operadora de producción, después fui jefa de grupo, después fui supervisora y fui ascendiendo en la organización. Mis últimos 20 años trabajé como gerente de control de calidad. Entonces, en ese nivel ya tú tienes la capacidad y la responsabilidad de crear, por ejemplo, documentos, manuales de operación, etcétera, que exigen no solamente que te guste, sino que además... Que lo comprendas muy bien. Sí, que lo planees, que lo desarrolles, ¿sí? Y que lo hagas de manera que quienes necesiten usar ese documento pues lo puedan usar, que sea fácil para ellos. Entonces ya desde ahí creo que eso me ayudó mucho para empezar a desarrollar cuando menos habilidades de escritura, ¿sí? Y también un poco de pensar en lo que el otro va a leer. Entonces, creo que me ayudó mucho, además de que aprendí pues otras herramientas que también me ha servido en mi trabajo, en mi nuevo oficio de escritora, que son la disciplina, el trabajo, el fijarme metas, ¿sí? Entonces, aunque yo la maquiladora la veo como, no es que la vea, es que lo es un sistema de la globalización, ¿sí? Que tiene que ver con esta relocalización de las empresas, porque las empresas se ponen en lugares estratégicos donde la mano de obra sea muy barata, pero si luego encuentran en otros países lugares donde la mano de obra es más barata o hay más facilidades para importar, exportar, enviar sus productos, están más cerca de sus clientes, etcétera, pues entonces deciden irse y abandonan ahí y se quedan los trabajadores al garete y sin pagarles indemnización. Si te interesa este tema, Tiempo destrozado y música concreta, de Alparo Dávila, una recomendación de cuentos de 2 de sus libros más importantes en este género, de una de las cuentistas más importantes de México, Cartucho, de Nelly Campobello. Una obra fundamental para entender el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana y entender que estaban mucho más allá de otros retratos de la época, que las pintaban como seres irracionales y estereotipados. ¿Tú pensarías que para ti, de alguna manera, a lo mejor un poco extraña, fue un proceso formativo también? Ah, sí, definitivamente. De hecho, yo sigo viviendo de la maquila desde el punto de vista de que, por ejemplo, mi primer libro, titulado Ellos saben si soy o no soy, que quiere ser también una metáfora de la explotación, ¿sí? Y de lo que representa para los trabajadores estar allí y no ser dueños hasta cierto punto de su propia vida, de las riendas de su destino, sino que son ellos los que la dictan, ¿no? Entonces, y sí, sigo viviendo de eso, sigo escribiendo de eso y pues eso me ha dado premios, he publicado gracias a ello y de hecho un proyecto que voy a empezar muy pronto, el 4 de mayo inicia de hecho, voy a dar un taller de escritura creativa para trabajadores de la maquila en mi ciudad, pagado por la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Entonces para mí eso es lo máximo, porque es voy a poder entrar de nuevo a la maquila y compartir mis experiencias de cómo pude convertirme de una obrera a una escritora y además ayudarles para que también ellos encuentren otras opciones y que sepan que no solamente existe la maquila para sobrevivir y para salir adelante. Y bueno, se me ocurre que también podría ser una buena analogía para cómo ve la gente la lectura. No todo el mundo tenemos el tiempo para leer. ¿Por qué? Porque el trabajo en la maquila, como muchos otros, es absolutamente envolvente. Entonces, encontrar el valor, este valor de repente no es obvio, a pesar de que esté ahí. Efectivamente, y es una pregunta muy importante. Necesito, porque en todas partes, en las escuelas, en los medios, se hace mucho énfasis en el valor de la lectura. Y a los niños les dicen tienes que leer, pero no nos dicen cómo leer, cómo encuentran un espacio en su hogar que tiene 5 niños y 3 habitaciones, un espacio propicio para la lectura, ¿verdad? Entonces creo que hay que trabajar mucho con eso, creo que hay que trabajar mucho también con los padres,
Los padres, si los padres no leen, los niños no van a leer. Si no hay libros en la casa, no van a leer. Igual el trabajador, para el trabajador es mucho más complicado porque después de cumplir una jornada de 9, a veces 12 horas, ya con el tiempo extra acumulado, y luego llegan, y sobre todo en el papel de ser mujer todavía en México, pues tienen que llegar y hacer las tareas del hogar que han sido tradicionalmente relegadas en la mujer. Entonces, esa mujer trabajadora, ¿dónde va a encontrar un espacio para la lectura? Sí, porque te va a preguntar, bueno, ¿yo para qué quiero leer y cuál va a ser la respuesta, ¿no? Esa es otra, ¿no? Esa es la otra parte de las complejidades de cómo logramos que la gente lea y que con la lectura pueda encontrar todos estos beneficios que todo el mundo señala, ¿no? Y que son ciertos. Pero antes de empezar a obtener esos beneficios, necesitamos encontrar las maneras de... Es que algunos miembros de la familia hay que sacarlos del hogar para que puedan leer, ¿verdad? No es como el siglo XIX, ¿no? Que decía Virginia Woolf que había que tener una habitación propia para escribir y que la mujer pudiera empezar a ocuparse de leer, de escribir, de la cultura, etcétera, porque antes de eso la mujer era invisible y que para eso se necesitaba una habitación propia. Creo que todavía no logramos llegar a eso, ¿no? O sea, la mujer, aunque ya sea económicamente independiente o pueda ser económicamente independiente porque existen todas estas opciones laborales, la mujer todavía no logra deshacerse o la estructura social todavía no logra comprender que todas esas actividades nimias que hacemos de lavar los trastos y de trapear y de sacar la basura y todo eso, necesitamos compartirla para que entonces todos los miembros de la familia puedan ser capaces también de desarrollarse internamente, ¿no? Porque sabemos que la lectura, su valor más grande, pues es precisamente el de aprender del mundo, tener conocimiento del mundo y tener otras miradas que nos ayuden a ser mejores. Ahora, si es posible, me gustaría que nos comentaras de este proyecto que ya se aleja un poco, ya toma distancia de esta realidad de Ciudad Juárez, del empleo y las maquilas. Sí. Bueno, pues en este último libro que publiqué, que se llama El hombre que mató a dedos fríos, y con el cual obtuve el premio Amparo Dávila 2018, un premio que, bueno, pues es importante entre los que escribimos cuento y muy, muy codiciado también, ¿verdad? Y pues tuve la suerte de que fuera seleccionado como ganador, ¿verdad? Y en ya no tengo temas de trabajadores y trabajadoras, pero yo creo que sí aborda mucho las problemáticas, las vicisitudes de los habitantes del norte de esa región fronteriza, que en este caso concreto es El Paso, Ciudad Juárez. Pero yo creo que hay muchas situaciones, muchos personajes, muchos ambientes y atmósferas en los que los lectores de cualquier parte de nuestro país pueden sentir una gran empatía. Porque lo mismo tenemos cuentos donde hay un secuestrado, bueno, un hombre que se llevan narcotraficantes que extorsionaron a su familia y que la matan y se la llevan, ¿verdad? Es algo bastante común, triste y desafortunadamente muy reproducido en todos los estados. Sí, en el norte, sí, y donde sea. También cuentos que hablan de los feminicidios, ¿sí? Cuentos que también tenemos un par de cuentos western, cuentos históricos que transcurren ahí en la frontera, y algún otro que hasta tiene algo de humor para relajar un poco toda la atmósfera de tragedia que aparentemente, según los que han leído el libro, me han dicho que está muy involucrado o inmerso todavía en los temas de la muerte y de la venganza y todo esto, pero es que, como decía Elmer Mendoza, ¿no? Es que hay una balacera en mi ventana, entonces, y tenemos miles de muertos, ¿no? Y miles de víctimas y miles de huérfanos, entonces todos estamos rodeados por toda esta tragedia, y yo creo que los escritores tenemos la
la responsabilidad y la obligación de registrar este momento, ¿sí? De ver cómo los habitantes estamos sufriendo todo esto. Y eso es lo que yo creo que intento plasmar en estas historias. Salud. Salud. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y gracias también. Gracias, Adriana. A ti. Sí, está muy bueno. Gracias. Si te interesa este tema, seguro te va a gustar. Ellos saben si soy o no soy. Desierto en Escarlata. Cuentos criminales de Ciudad Juárez. 2018. El hombre que mató a Dedos Fríos. 2018.